Esta es una presentación digital correspondiente a la semana 5 de la materia de Derecho Fiscal de la carrera de licenciatura en Derecho. Esta semana vamos a hablar del nacimiento, determinación y liquidación de la obligación contributiva o tributaria, mejor llamada como el crédito fiscal. Bueno, el nacimiento o causación de la obligación contributiva o bien tributaria, que es básicamente lo mismo, es una de las instituciones más importantes del estudio en la materia de derecho fiscal. ¿Por qué? Porque es el momento donde surge o nace la obligación de dotar materialmente al Estado de los recursos económicos necesarios para poder sufragar todos los gastos que se generan dentro de ¿no? Que son los gastos públicos. Ahora, recordemos que la obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos propios del Estado. Como consecuencia de la obligatoriedad del pago de los tributos, también obviamente surgen obligaciones de los contribuyentes mismos y también de la administración. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes se causan conforme realizan las instituciones jurídicas. O sea, esto es decir, para que se cause o nazca una obligación contributaria, obviamente debe realizarse el hecho o situación previsto por la ley fiscal respectiva, ¿no? En este caso, cuando las personas físicas o morales realicen cualquiera de estos actos o actividades señalados en el artículo mencionado de la ley del impuesto al valor agregado, se causa o nace la obligación de pagar este impuesto. Ahora, los supuestos que generan el nacimiento o causación de la obligación contributiva o tributaria. Puede ser el nacimiento o causación de la obligación contributiva, que puede derivar de los siguientes supuestos: porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación individualmente al realizar los hechos gravados por la ley respectiva, porque el contribuyente haya originado el nacimiento de la obligación al realizar los hechos gravados por la ley fiscal respectiva en concurrencia con otras personas que serían copropietarios, porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo ordinario voluntariamente, que son en este caso herederos o legatarios, porque el contribuyente haya sustituido al sujeto pasivo originario por disposición de la ley fiscal respectiva, que son los federatarios públicos. O puede ser porque el incumplimiento de una obligación fiscal trajo como consecuencia la evasión total o parcial del pago de contribuciones por parte del que dio nacimiento a la obligación fiscal, que en este caso son los patrones. O bien, como último, puede ser por haber adquirido un bien que se encuentra afecto al pago de contribuciones adeudadas por el anterior propietario o poseedor. Esto es la adquisición de negociaciones. Ahora, tenemos que la obligación contributiva o tributaria nace en el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la ley como generadoras de una obligación. En cambio, la determinación de la obligación contributiva o tributaria es un acto posterior al nacimiento o causación, que consiste en precisar si la conducta realizada encuadra o no en el supuesto previsto por la ley como la generadora de dicha obligación. La obligación contributiva emana de la ley y su cuantificación en cantidad cierta deriva del acto de la liquidación, ya sea realizada por el contribuyente o por la autoridad fiscal, aplicando el procedimiento establecido en la ley fiscal respectiva para obtener el importe del crédito fiscal a pagar en cantidad líquida. Ahora, aquí es muy importante, los principales métodos de la doctrina, que la doctrina recomienda para la determinación de las contribuciones, los cuales varían según la naturaleza de estas, son el método indiciario, el objetivo y el declarativo. Ahora bien, nos adentremos en este tema que es el punto medular de esta semana, que es un crédito fiscal. Bueno, un crédito fiscal es un ingreso que tiene derecho a percibir el Estado en sus funciones de derecho público que provengan de contribuciones o aprovechamientos o de sus accesorios.
En resumidas cuentas, el crédito fiscal es un adeudo que se tiene con el Estado y que nace de lo estipulado en las leyes. Por ejemplo, el impuesto predial se puede considerar un crédito fiscal ya que está determinado en la ley y es una cantidad precisada en la misma. Entonces, dentro de las principales características de este crédito fiscal tenemos que es una cantidad que tiene derecho, como ya lo mencioné, a recibir el Estado o sus organismos descentralizados y que nace por disposición de una ley. Y esta proviene de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. Ahora, la época de pago del crédito fiscal consiste en el plazo o momento establecido por la ley respectiva para que se cumpla la obligación, por lo cual el pago debe de hacerse dentro de este plazo. Entonces, tenemos que en el artículo 60 del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente, señala que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago debe hacerse mediante la declaración que se va a presentar ante las oficinas, únicamente las oficinas autorizadas. Ahora bien, la exigibilidad del crédito fiscal es cuando, una vez que la obligación fiscal se determina en cantidad líquida y por tanto surge el crédito fiscal, este debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales. El pago de contribuciones correspondientes debe de hacerse en la fecha o plazo señalado en la ley respectiva y de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Dicho pago debe de hacerse mediante una declaración en las formas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo proporcionar al contribuyente el número de ejemplares, datos e informes y adjuntar documentos que dichas formas requieran. Ahora vamos con un tema que va ligado, que se llaman las formas de comprobación. Bueno, a esas formas de comprobación las vamos a entender como el total de las atribuciones otorgadas por la ley a las autoridades fiscales, con el objeto de verificar y comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados hayan dado el cumplimiento a las disposiciones fiscales. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece lineamientos para dar cumplimiento justamente en este punto. Pero bueno, en otras palabras, lo dicho anteriormente, es verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinarlas, comprobar la comisión de delitos y proporcionar información también a otras autoridades. Ahora bien, dentro de este punto entenderemos que también hay otras facultades de comprobación. Dentro de esta hay una que se llama visita domiciliaria y esta es una de las facultades de comprobación que las autoridades pueden practicar a contribuyentes, a responsables solidarios o a terceros relacionados en ello, con el objeto de ¿qué? Pues simplemente de revisar su contabilidad, sus bienes y sus mercancías. Otra de las facultades de comprobación de la autoridad es denominada revisión de gabinete, que también es muy conocida como revisión de escritorio o mejor aún como auditoría fiscal. Y esta representa características muy similares a la visita domiciliaria porque precisamente ambas tratan de facultarse de la comprobación de la auditoridad fiscal. Sin embargo, la principal diferencia entre una y otra, que es entre la revisión de escritorio o de gabinete y la visita domiciliaria, es en donde se practican. Por ejemplo, en la visita domiciliaria, la autoridad lleva a cabo sus facultades de comprobación dentro del propio domicilio del contribuyente y en el caso de la revisión de gabinete, esa tiene lugar en las oficinas de la autoridad fiscal. Ahora, el procedimiento de revisión de gabinete se encuentra previsto en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el cual las autoridades fiscales se encuentran obligadas a observar, por así disponerlo, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, su domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de este procedimiento.
Además de que en la revisión de gabinete el contribuyente cuenta con mucho más tiempo para proporcionar la información y documentación requerida. Esto es más o menos 15 días hábiles posteriores al requerimiento, mientras que en una visita domiciliaria se cuenta con menos tiempo. Básicamente es como la mitad del tiempo, porque estamos hablando de aproximadamente 6 días hábiles en caso de no tener la información a la mano. Y pues bueno, con este punto damos por terminada la intervención en la semana 5 respecto de este tema bastante interesante. Muchas gracias.